Le damos la bienvenida nuevamente, en este caso a nuestra jornada de la tarde, en la 18ª edición del Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe. Les recordamos que pueden seguir la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Lucky GF y desde el sitio web luckygf.org. También podrán participar de forma remota a través de Zoom y seguir la jornada en redes sociales con el hashtag LuckyGF2025. Muy bien, vamos a iniciar con nuestra sesión plenaria llamada Diversidad de Enfoques de Responsabilidad de Intermediarios. En esta sesión nos acompaña como moderador Gastón Wright, que es politólogo con un máster en Ciencia Política de la Universidad de Toronto y un posgrado en Regulación de Internet y Protección de Datos de la London School of Economics. Invitamos también, aquí ya hay algunos de ellos sentados a mi izquierda. Invitamos a Paloma Serman de Mercado Libre. Ahí está llegando, ahí me avisan. Muy bien, a Claudio Riz de Tecnología Crítica, a Sergio García Alves de Alay, a Javier Pallero, experto en políticas públicas de la tecnología, a Raquel Gato de Nick.br y Paula Vargas de Meta. Bueno, perdón, Paula Vargas no, mil disculpas. Y al final de esta sesión vamos a tener un momento para realizar preguntas a las y los panelistas. A las personas que participan en línea les invitamos a ir escribiendo sus preguntas en los chats de las transmisiones de YouTube y Zoom. Esta sesión tiene una duración de 90 minutos y a partir de este momento tiene la palabra nuestro moderador. Muchas gracias. Hola, hola. Sí, bueno, muy bien. Estamos a la espera de una de las panelistas y Raquel está en línea o... Ah, ok, perfecto. Entonces ese lo vamos a pasar en un rato. Paloma está llegando en unos minutos, está acá a una cuadra. Hay que ver si el video ya lo podemos pasar. Entonces pasemos el video primero y después empezamos con la gente presencial. Hola a todos, mi nombre es Raquel Gato, soy encargada del jurídico de Nick.br, del CCTLD de Brasil, y la verdad que desafortunadamente no pudo estar con usted, tuve que achicar mi estadía en Córdoba por un compromiso en São Paulo, pero les quería comentar que soy parte del comité de selección de talleres y soy testigo del gran trabajo que lo hicieron desde la Secretaría, desde el CMP, desde el host local y todos los participantes a lo largo de ese año para llegar acá en ese evento, así que felicitaciones por más un evento exitoso. Y no podría dejar de agradecer en la persona de Raúl Echeverría, nuestro gran líder y un asset de nuestra región, por la invitación de compartir ese panel. Me tocan poco tiempo para hablar de la responsabilidad de los intermediarios, sobre todo en el contexto de Brasil, donde se ha movimiento en el judiciario que se pasó ese año. Les explico que en 2014 Brasil ha aprobado una ley que se llamó el Marco Civil de Internet, justamente para brindar reglas para proteger los usuarios en Internet. Si se acuerdan, fue una época post-Snowden donde había una discusión muy viva después de las revelaciones de una vigilancia masiva que se pasaba en algunos canales de Internet y donde se ha abierto un debate global acerca de qué se puede o no se puede hacer en Internet. Sí, se reconoce que hay problemas en Internet y hay que brindarles soluciones efectivas para eso, pero mientras intentamos punir a los malos, no hay que perderse de defender los usuarios, su libertad y también de proteger la Internet y no fragmentarla, ¿no? Y ese punto ha llegado en el marco civil, sobre todo de la responsabilidad de los intermediarios en el artículo 19, donde la regla fue
que los proveedores de aplicaciones solo serían responsables por el contenido de terceros si no cumplían una orden judicial. O sea, pone un juez para decidir si el contenido no es ilegal, tiene que seguirlo o no en Internet, y no deja al proveedor que sea el decisor, ¿no? Ese fue el contexto de 2014, donde Marco Civil también se ha dividido entre los proveedores de conexión y los proveedores de aplicación. Es importante, no me alcanza el tiempo para decirle de todas las capas de Internet, pero es importante acordarse que tenemos la capa de infraestructura, o sea, los cables que todos conocimos cuando la Internet no funciona. Tenemos la capa también de contenidos de las aplicaciones, que está más visible para nosotros en nuestro día a día, pero no hay que olvidarse del releño, que es justamente esa capa de los intermediarios clásicos, de los protocolos de Internet, que es lo que hace que ella exista, ¿no? Como la conocimos. Entonces, esas reglas que muchas veces están invisibles, o esa capa que muchas veces está invisible, sí existe, y es parte justamente de ese debate que llegó al Supremo. Le quería comentar, bueno, se llegó en la justicia, el Supremo Tribunal de Brasil, o sea, la Corte Mayor, o más grande, perdón por el portuñol, pero en el topo del judiciario de Brasil, a partir de casos concretos como del antiguo Orkut, que alumnos han creado una comunidad para hablar de su profesora, y por ahí no tenían contenidos muy agradables, ¿no? Hasta con algunas ofensas a la profesora. Tenía también el caso en Facebook que han creado un perfil fake y la persona pidió para bajarlo, y solo lo hicieron después de orden judicial. Entonces, en esos casos que están como en una zona gris, y también que son usos que se venían después del Marco Civil y con las nuevas aplicaciones que tampoco existían en 2014, y las nuevas tecnologías, ¿no? que lo vemos, llegó al Supremo ya para decidir, como con esa repercusión general, dónde están los límites de esa responsabilidad. Me voy a hacer, por el tiempo, perdón, voy a achicar un poco, fast forward, ese contexto, porque justamente desde NICBR, el Comité Gestor de Internet, estuvimos en el fallo como amicus curiae, planteando que mismo en esa capa de las aplicaciones, no hay que hablarse como homogéneo, porque cada uno tiene también sus propias capacidades técnicas y sus propias funcionalidades. Así hemos propuesto 3 categorías, lo que son las aplicaciones que tienen baja interferencia en el contenido. O sea, el contenido pasa por ellos, es necesario a veces mirarlo como una etiqueta para saber dónde mandarlo, pero no tiene ninguna interferencia, no dice qué es o qué se tiene que hacer. Después hay los que tienen media interferencia, y por el tema de responsabilidad hay que mirarlo el caso concreto, donde sí se aplicó algún manejo o no. Y los de alta interferencia, y eso sí más susceptibles, ¿no? a eventual responsabilidad en el caso concreto, porque tienen ya mientras conocen el contenido, también tienen quizá alguna acción en donde se apropian de ese contenido y lo tienen alguna acción de causalidad, ¿no? Para enviarlo y manejarlo en Internet. Y justamente el Supremo ha definido una tesis resumen en junio de ese año. Esperemos a cualquier momento mismo, puede ser hoy, y esperemos que en los próximos días tenemos la decisión completa publicada, que nos va a explicar un poco más de esos límites. Pero ya han reconocido, ¿no?, que el artículo 19 se mantiene constitucional para algunos proveedores, constitucional o parcial inconstitucional, copo lleno, copo vacío, pero la verdad que esa regla de que solo es responsable por contenido de tercero
cuando no cumple una orden judicial, se mantiene para algunos intermediarios clásicos, como servicios de email, de videoconferencia, de mensajería. Para los otros, que son ya de media alta interferencia, sí hay que poner algunas reglas, sobre todo preventivas, que se llamó en esa decisión resumen de deber de cuidado. Hay que ponerlo algunas medidas en donde se ponen esfuerzos para que un contenido malo no se promueva más en Internet. Es una forma muy resumida que les quería plantear de dónde viene el contexto acá de Brasil. También les dejo con mi colega Tobias Prado ahí en el panel y les deseo un muy buen evento y espero verlos en línea o en vivo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias, Raquel. Cuando charlamos de la organización de este panel, que fue hace algunos días, ¿sí? no tanto, la idea era tener también una participación importante de ustedes, digamos, como público y jugar un poco a que no solo le hagan preguntas a los panelistas, sino que también ustedes tengan la posibilidad de participar, digamos, como panelistas en la discusión, a pesar que no están acá sentados. Así que cuando terminemos un poco la ronda de presentaciones, yo voy a abrirlo al público para que ustedes puedan participar de manera activa. La idea es hacer primero una intervención de cada uno de ustedes de alrededor de 5 minutos, ¿sí? Esa primera intervención, manéjenla, digamos, administrense ustedes un poco lo que quieren contar. Yo voy a estar marcando un poco el tiempo. Luego hacemos una segunda intervención en donde capaz les voy a hacer una pregunta a cada uno profundizando un poco ese tema. Y después una tercera ronda en donde le pido a cada uno de los panelistas que reaccione a algo que le llamó la atención de otro panelista, ¿sí? Así que anótense un poco ahí cuando se escuchan a qué cosas quieren reaccionar. Y después abrimos al público para que el público sea tan panelista como ustedes en estos temas, ¿sí? Bueno, empezamos, si les parece, con Claudio. ¿Querés empezar? ¿Sí? Gracias por la invitación. Cuando me invitaron a participar hoy, tenía varias cosas en mi cabeza, porque creo que el tema de responsabilidad de intermediarios sigue siendo, después de tantos años, uno de los temas más importantes, uno de los temas más debatidos y uno de los temas más confusos, además, de la regulación de Internet. Entonces, quiero agradecer la invitación, Gastón, Raúl, por la oportunidad de poder provocarlos con 3 minutos. Y esa fue la segunda cosa que me pidieron que los provocara. Y yo, cuando me piden cosas, me los tomo en serio, así que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y les quería compartir 2 o 3 ideas, de hecho, que son provocaciones más que opiniones súper concretas que quería poner sobre la mesa, para efectos de poder conectar con el resto de los panelistas y poder generar una comunicación y una conversación con el resto. Cuando el sistema actual de responsabilidad de intermediarios que conocemos y que un poco lo explicaba bastante bien Raquel en el video, surge en un contexto muy específico y surge en un contexto en Estados Unidos a fines de los 90 a través de una modificación legal que luego se transforma en una suerte de estándar, ¿no es cierto?, internacional, que ha permitido que se construyera la Internet que conocimos en los 2000, ¿no? Cuando empiezan todas estas discusiones respecto de gobernanza de Internet, en fin, la Internet que teníamos en mente era esa Internet, ¿no? Que era una Internet, probablemente muchos de ustedes, los estoy mirando las caras, es la Internet que conocieron cuando recién comenzaron a entrar en estos temas, ¿no? Y no la voy a describir. Pero es una Internet que es muy distinta a la que existe hoy día, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, en términos de la concentración económica de quienes son los mayores actores del ecosistema de contenidos en Internet, es muy distinto a lo que sucedía a finales de los 90, principios de los 2000. La cantidad de gente conectada, por ejemplo, los smartphones, es una realidad completamente distinta a la que existía a fines de los 90, principios de los 2000, a la que tenemos hoy día, y así muchas otras. Pero quería detenerme en esa idea porque me parece que cuando pensamos en responsabilidad de intermediario y cuando pensamos en esta idea de safe harbors, en fin,
Lo que estamos pensando al momento de hacer esa aproximación regulatoria es en cómo entregarle herramientas legales, de inmunidad legal, de responsabilidad civil, inmunidad de responsabilidad civil, a quienes no tienen por qué controlar aquellas cosas que ocurrían en sus redes. Y lo que estaba sucediendo allí no era sino comentarios en blogs, porque en ese tiempo habían blogs. Las más jóvenes probablemente podrán buscar en Wikipedia qué es lo que es eso. Estábamos hablando de comentarios en bulletin boards. Estábamos hablando de una Internet muy distinta a la que tenemos hoy día. Y por tanto, eso generó, ¿no es cierto?, un punto de partida regulatorio que hizo que la Internet creciera en la forma en la cual creció. Y construyó esa Internet que tanto quisimos también, ¿no? La Internet de la cual yo comencé a trabajar en temas regulatorios fue, bueno, Derechos Digitales cumple 20 años, ¿no? Hoy día en la tarde. Hace 20, ¿no? Quizá un poco más. Y por tanto, es una Internet muy distinta. Y parte de las razones por las cuales es distinta, y aquí viene la provocación, es porque creo que cuando desde la capa, digamos, de contenidos pensamos en intermediarios, me parece que debiéramos tomar en consideración el rol que los intermediarios actualmente tienen en la capa de contenido, que es muy distinta también a la que existía a principios de los 2000. Por ejemplo, en lugar de estos moderadores pasivos, ¿no?, que hacía mención hace un segundo atrás, hoy día tenemos una suerte de... los intermediarios en la capa de contenido son una suerte de creadores activos, ¿no? Y déjenme detenerme un segundo en eso, a qué es lo que me refiero. Por ejemplo, en temas vinculado con la aparición de la Generative AI, lo que vemos es que hay un rol muy específico, y además las redes sociales alimentadas por algoritmos, un rol muy específico que tienen estos productores de contenidos en no solamente ser un actor pasivo, ¿no?, que deja entrar a su patio, digamos, un montón de terceros por las cuales no puede ser responsable, sino que está construyendo un ecosistema en el cual participa activamente en la generación de contenido, independiente de que nos gusten o no, digamos. Y además está participando activamente en la manera en la cual el resto del público interactúa con esos contenidos, a través de algoritmos que muchas veces están pensadas en, digamos, mecanismos que nos mantienen, digamos, adictos a nuestros teléfonos, en mecanismos que se parecen bastante más de lo que uno quisiera a un casino o una ruleta, que a la Internet de los años 2000. Y por tanto creo que esa es un elemento que tenemos que considerar al momento de plantear estas diferencias respecto de la conversación de los intermediarios hoy día con lo que ocurría en los 2000. Y la segunda cuestión que quería mencionar es que puedo decir muchas cosas, Gastón, porque de esto nos podemos extender para siempre, pero quería mencionar como dos puntos de partida también respecto de esto, porque hay que pensar en otros intermediarios además que existen hoy día, y que no son los mismos que existían en los 2000, y que, en mi opinión, constituyen hoy día la principal pregunta regulatoria en materia de responsabilidad de intermediarios, de las cuales no se habla en estos espacios, y que son, por ejemplo, los sitios de online gambling, los sitios de apuestas online, que utilizando la estructura normativa que pensamos, imaginamos y construimos durante 20 años, lo están haciendo para efectos de generar poco valor social, lo están haciendo de una manera en la cual generan muy pocos ingresos para nuestros estados, por lo demás, porque no pagan impuestos, y lo hacen además pasándose por alto toda la regulación que ustedes se pueden imaginar que puedan existir al momento de no solamente montar negocios a través de Internet, sino que además de la regulación que nuestros países tienen, ¿no? En el caso de Chile, sin ir más lejos, que por mi acento ya se habrán enterado de dónde vengo, las apuestas, digamos, en general, están prohibidas por la ley, ¿no?, a menos que una norma específica lo autorice. Pero pese a eso, nuestro campeonato de primera división, hasta el año pasado, se llamaba como el nombre de una casa de apuestas. Pese a eso, el 70% de nuestros equipos de primera división, me gusta mucho el fútbol, están auspiciados por casas de apuestas y así. Por tanto, creo que quiero utilizarlo como un ejemplo, no para compararlo con prácticas de otros actores que también son intermediarios, sino que lo quiero poner como un ejemplo de las dificultades que existe seguir pensando en la regulación de los intermediarios que teníamos a fines de los 90, en los 2000, con las dificultades y las oportunidades que tenemos hoy día para regular ese espacio. Me parece que con eso voy a terminar, son dos provocaciones que yo sabía que a mi amigo Raúl probablemente no le van a gustar, pero que creo que son importantes para poder generar una conversación que nos lleve a algún lugar. Paloma. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a LAI por la invitación a participar. Para quienes no me conocen, soy Paloma Serman, gerente senior de Relaciones de Gobierno y Políticas Públicas de Mercado Libre. Y a ver,
digamos, las coincidencias en relación al timing son muy particulares porque para quienes no saben, hace tan solo unas horas salió la decisión del Superior Tribunal de Brasil en relación a la constitucionalidad del artículo 19 del Marco Civil de Internet, que entre otras cosas lo que hacía era codificar lo que Claudio explicaba también en relación a este safe harbor, ¿no? Que quiere decir que las plataformas de Internet no son responsables por los contenidos generados por terceros. Esta decisión tiene 1.323 páginas y salió hace tan solo unas horas, así que la verdad es que, por lo menos de mi lado, la capacidad de procesarla, imaginarán, de una manera significativa fueron muy bajas, pero también me parece que es el elefante en la sala y es imposible no mencionar algo. Y me parece que esto también nos da un contexto un poco más amplio y también tomándome de lo que decía Claudio, de este cambio, o sea, claramente estamos en un momento en el que se está rediscutiendo cuáles son los paradigmas, ¿no? ¿Cuál es el paradigma en relación a la responsabilidad de intermediarios? Estamos en un momento 2.0, no sé qué número debería venir, pero claramente es uno más arriba. Y a mí me gustaría también que hablemos un poco de la importancia que tiene, o que tuvo el Safe Harbor en generar un ecosistema próspero de economía digital en América Latina y cómo nuestra realidad latinoamericana específica difiere tal vez de las realidades que tienen otras regiones como Estados Unidos, donde, como mencionaba Claudio, nació o proviene el Safe Harbor, o Europa, que hace poco sacó el reglamento de la Digital Services Act, que también habla sobre qué pasa con los contenidos en línea y los deberes que tienen las plataformas. América Latina, la verdad es que tiene una realidad muy distinta, donde hay muchas plataformas que lograron prosperar y un ecosistema de economía digital que genera trabajo, que genera empleo, que genera formalización. En gran parte se vio impulsado la innovación, la creación, se vio impulsado en gran parte por el Safe Harbor, y en este momento en el que claramente estamos redefiniendo cuál es el esquema de responsabilidad de intermediarios en América Latina, sí vemos con cierta preocupación el avance fuerte que se busca sobre la responsabilidad objetiva de las plataformas, sin tintes, sin grises, de aplicación directa, sin ningún nuance, como dicen en Estados Unidos, que sería sutilezas, no sé del todo cómo se traduce. Y les quiero traer algunos números. Nosotros en Mercado Libre, en 2021, si no me equivoco, analizamos el impacto económico, junto a una consultora, SMC Consulting, analizamos el impacto económico que podía tener en ese momento un proyecto de ley de defensa del consumidor en Argentina, que imponía de manera directa la responsabilidad objetiva sobre las plataformas de comercio electrónico. Y el impacto económico era brutal, a decir verdad. Obviamente la imposición de la responsabilidad objetiva estaba modelizado cómo iba a generar un aumento de precio en todos los productos que se vendían a través de plataformas electrónicas. Se estimó una pérdida de volumen en el comercio general del país entre un 1 y un 1,5%, que estimado en dólares era un equivalente a entre 75 millones de dólares hasta 197 millones de dólares a valores de enero de 2022, o sea, sin contabilizar la inflación que hubo en estos últimos 3 años. La exclusión de más de 31.000 vendedores aproximados, que son quienes empiezan a experimentar con el comercio electrónico, dado que se subía mucho el umbral y las barreras de entradas para ingresar al comercio electrónico. Y también efectos negativos en la creación de empleo. La imposición de la responsabilidad objetiva a través de este proyecto de ley se calculó que podía impactar aproximadamente a 50.000 puestos de trabajo. De nuevo, esto con números de 2022. La reducción del volumen podía generar la pérdida de casi 1.000 posiciones de trabajo dedicadas a la venta en línea, y que las medidas preventivas que tuvieran que tomar las plataformas justamente para protegerse de la imposición de la responsabilidad objetiva podría afectar aproximadamente a 47.000 empleos que correspondían a MIPYMES argentinas.
Entonces esto, de nuevo, son números de hace unos años, sería muy interesante hacer este ejercicio actualizándolo, pero la verdad es que creo que refleja cuál es el impacto concreto y para que nos permitamos pensar en América Latina y en nuestros propios países, políticas públicas y regulaciones que estén mirando a la realidad económica latinoamericana, a las necesidades que tenemos de empleo, de innovación, de crecimiento, de formalización. Y para terminar, porque sé que estamos con el tiempo, la verdad es que hay medidas más efectivas que la imposición de la responsabilidad objetiva a las plataformas de marketplace. Nosotros, particularmente en Mercado Libre, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Compra Protegida, que según el producto que compró el usuario en ese momento tiene la posibilidad de devolverlo, ya sea porque el producto fue defectuoso, porque el producto que llegó no es el que yo había comprado, o simplemente porque me arrepentí. O sea, tenemos un programa que nos permite, sin dar muchas explicaciones, devolver el producto. Varía la cantidad de días, porque no es lo mismo si lo que compramos es un consumible, un alimento, que un par de zapatillas, pero en promedio son 30 días, lo cual es un plazo considerable. Y también contamos con un sistema de resolución de disputas entre compradores y vendedores en líneas que ha sido muy efectivo, que también acabamos de publicar hace unos meses un reporte que mide el impacto positivo que tiene en términos de ser más económico, más eficiente en cantidad de tiempo, tanto para usuarios como para vendedores, como para autoridades de defensa del consumidor, porque esto le permite justamente a usuarios y vendedores resolver sus disputas de manera más efectiva y por lo tanto que las autoridades de defensa del consumidor se puedan dedicar a resolver aquellos problemas que tienen alguna magnitud mayor. Y para darles solo un número al respecto, y con esto cierro, lo que nos demuestra la efectividad de este sistema de resolución de disputas en líneas que le mencionaba, los consumidores ven un costo de oportunidad en la reducción del tiempo que deben alocar a la resolución de conflictos y una reducción de sus costos entre el 38 y el 58%. Hay un ahorro de costos para las autoridades que va desde el 14% hasta el 28%, y un ahorro de costo para los vendedores de nuestra plataforma entre el 38% y el 78%. Los invito a ver también este reporte, de hecho sacamos una segunda versión hace muy poco. Todos estos números que les doy son el promedio de América Latina. En el reporte pueden mirar un poco más también los números país por país, pero creo que el mensaje para terminar esta primera intervención es: pensemos cuál es el efecto concreto de las decisiones que se toman cuando hablamos de responsabilidad de intermediarios y cómo eso afecta, cuando hablamos de responsabilidad objetiva, al desarrollo, a la competitividad, a la productividad, a la creación de empleo, de formalización, de pagos de impuestos en nuestra región. Hola, hola. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por las intervenciones también. Desde mi punto de vista, yo tengo una experiencia de trabajo en la sociedad civil, en lo que es política pública, tanto acá en la región como en otras partes del mundo. Hemos trabajado en distintas regulaciones. La propia DSA o la Digital Services Act es una de esas regulaciones en las que hemos trabajado. Pero hemos observado, y digo yo en mi experiencia de mi trabajo, muchas etapas de esta discusión, ¿no? Desde aquella etapa, si se quiere, más liberal, más abierta de la que hablaba Claudio con la sección 230 de la Communications Decency Act, que establece este sistema básico, ¿no?, de la exención de responsabilidad salvo orden judicial. Y veo, a ver, me quedé pensando, es un tema muy complejo. Hay muy buenos argumentos de unos lados y de otros. Para empezar, comparto plenamente lo que Claudio dijo sobre cómo ha ido cambiando la tecnología, ¿no? Y dónde se pone el poder y la voluntad y el efecto de lo que la tecnología genera, y con eso sus daños, que son los que se supone que la política pública tiene que prevenir y que atender, ¿no? Las dos cosas, que proveer soluciones. Ahora bien, si bien han cambiado las maneras en las que las tecnologías funcionan, por ahora los principios
si se quiere, jurídicos o filosóficos de los sistemas de regulación que tenemos no han cambiado demasiado. No digo que no deban hacerlo, pero no han cambiado. Y en ese sentido, a mí me sigue preocupando esta tendencia hacia responsabilizar en base a riesgos, ¿no? O a esta palabrita que se empezó a poner de moda hace un tiempo que se llama harms, o daños posibles, ¿no? Un harm puede ser decirle algo a una persona que la hace sentir mal o la lastima de alguna manera, sin llegar a ser un discurso prohibido. Fíjense lo siguiente, el concepto de harm se usa para distinguirlo, o al menos en la discusión pública, de lo que son los delitos o las cuestiones ilegales. Si algo está definido como ilegal, y particularmente en términos de expresión, de hablar o de recibir información, eso tiene que estar dictaminado por ley. En el derecho internacional de los derechos humanos tenemos principios particulares que hacen que una limitación a los derechos humanos pueda ser aceptable o no. De acuerdo, ¿no?, a lo que, como digo, a la visión filosófica y tradición jurídica que tenemos. Quizá hay que cambiarla, no lo sé. Pero teniendo en cuenta eso, hay un test que se llama el test tripartito, que ustedes lo pueden encontrar, por ejemplo, en distintas tradiciones de derechos humanos de tribunales en distintas partes del mundo, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige legalidad, necesidad y proporcionalidad a la hora de establecer una limitación a un derecho humano. En el caso de las limitaciones al discurso, a las expresiones, el test de legalidad, por ejemplo, pide que la limitación esté establecida por ley y que sea clara. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de eso, de la política pública? Que una persona sepa lo que no puede decir o lo que no puede hacer, para de esa manera evitarse la consecuencia disvaliosa que el sistema jurídico le tiene preparada, ¿no? Para evitarse la multa, para evitarse la consecuencia negativa, ¿no? O la prisión, como si fuera, en algunos casos todavía existen en distintas partes de América Latina, delitos de opinión, que algo está mal, ¿no? Pero bueno, la multa. ¿Qué tipo de legalidad yo puedo esperar si lo que la ley manda a dar de baja a una plataforma es un harm? Si, por ejemplo, se establece que como deber de cuidado se tiene que reducir la distribución de cierto tipo de discursos en base a una categoría genérica que después va a ser interpretada por un organismo de aplicación que le va a decir a la empresa qué es lo que se considera más o menos peligroso en estos tiempos, y la empresa va a tener que ajustar. Estoy caricaturizando un poco, ¿sí? No es tan así, pero haciendo el argumento un poco más hacia el extremo, de el limbo en el que nos dejan estas visiones de tratar de regular a través de los posibles daños o de posibles amenazas que van a ser interpretadas por un organismo de control. Todo esto en un contexto de falta de garantía en estas cuestiones de las garantías procesales y legales del sistema liberal occidental, digamos. ¿Por qué marco eso? Porque esas garantías de la Corte Interamericana y esa cosa remolesta de que tiene que ser legal, necesario y proporcional, que embole porque no me permite hacer ya lo que quiero para terminar con este problema, eso existe para que la ley se pueda aplicar y los procesos sean predecibles y no sean caprichos de funcionarios. Y los caprichos de funcionarios a la hora de entender y de intentar aplicar las leyes son cada vez más comunes. No nos gobierna el filósofo Rey de la antigua Grecia, ni nos gobiernan grandes institucionalidades. No somos Europa. Es más, ni siquiera Europa es Europa ahora, ¿no? O sea, piensen en los gobiernos de sus países, actuales, muy recientes o futuros. ¿Cómo van a aplicar eso si no tenemos un sistema legal que, de nuevo, responsabilice las plataformas? Porque, como Claudio dijo, hay muchos daños nuevos, pero que lo haga de una manera muy específica, muy cuidada, a prueba de esas tiranías, o en el mejor de los casos, a prueba de que se vuelvan inútiles, porque puede también venir un regulador que diga, no tengo ganas de aplicar esto. Entonces, tenemos una ley hermosa, en Argentina nos pasa muchísimo, tenemos una ley preciosa que no la aplica absolutamente nadie. Entonces, definir las categorías es un tema clave. Y cerrando mi intervención, les dejo la provocación que me pidieron tan amorosamente. A mí el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, sin haberlo leído completo, pero lo que leí de lo que se publicó antes, me parece muy preocupante por lo que les acabo de decir, por el tipo de responsabilización en algunas categorías un poco difíciles de defender, particularmente en una de los cuatro modelos de responsabilidad que se abren. Podemos ir a eso después, más profundo. Y además porque es un poder judicial legislando.
que de paso tampoco cumple con el principio de legalidad, que yo creo es una cuestión que es judiciable a nivel convencional de la Convención Interamericana. Nada más. Muchas gracias. Yo soy Sergio de ALAI, soy el brasileño, creo que en el panel. Y puedo hablar un poco, pero voy a hablar también como Paloma, sin el tiempo para leer la decisión de hoy. La semana pasada estaba en otro panel en Brasil con expertos de la materia constitucional. La pregunta fue si la Corte brasileña había decidido bien o decidido mal. Y es muy interesante porque los dos estaban con una posición coincidente de cuál era en el escenario de que eran personas que pensaban que el artículo era inconstitucional, pero llegaron a conclusiones completamente distintas si era malo o si era bueno. Un punto, y también me preguntaron cómo empresas recibieron las decisiones, y las recibieron con, claro, respeto, deferencia, pero también con muchas dudas. Y no estoy cierto que un texto de hoy con más de 1000 páginas será el camino para sanar todas esas dudas. Y desde el proceso, un punto creo que es un ejemplo de una práctica que no es una best practice. Uno de los puntos más que nos llama la atención en Brasil es el proceso del cambio, porque es un momento traumático para todos que acompañan la evolución de políticas de Internet, esta pedra fundamental que siempre fue los términos de responsabilidad del artículo 19 en Brasil para nosotros, pero el proceso venir de una decisión judicial con características regulatorias es una novedad para todos. Entonces, hace poquísimos años teníamos en Brasil un momento más evoluído, o también más sencillo de trabajo de un proyecto de ley que trataba de moderación de contenido, y estábamos todos muy cerca de hacer acuerdos o interpretaciones de cómo avanzar en esta materia en Brasil, pero el tema se quedó contaminado con simplemente muchísimos asuntos que eran exógenos al tema central de responsabilidad. Entonces, si hay una lección de todo que estamos pasando ahora en Brasil, es que creo que el método de decisión, el método que se pasó para llegar a ese escenario no fue el más constructivo, creo que como una lección. El otro es que esto ya genera alguna repercusión, algún arrastre regulatorio en Brasil. Abrió espacio para interpretaciones múltiples y de otras instancias también institucionales de Brasil, agencias reguladoras que ahora se ven con competencias que no están claras en sus propias leyes. Entonces es un momento ahora de un tanto de dificultad de Brasil, un tanto de dudas de cómo seguir, y para eso creo que la decisión de hoy tenemos un poco más de tiempo para leerla y mensurar su impacto en el país. Empezamos un poquito más tarde de lo que teníamos pensado. Entonces, vamos a hacer una cosa. Les voy a dar a cada uno de ustedes 1 minuto a cada uno para agregar algo más que no pudieron decir o reaccionar a algo que escucharon del otro panelista. Y después, como prometimos y como me pidieron que sea un diálogo con el resto de la audiencia, vamos a dejar los últimos 20 minutos, ¿sí?, para que haya una participación de
ustedes y ustedes le puedan hacer preguntas o también escucharlos a ustedes, ¿sí? En cuál es su posición con respecto a esto. Así que damos la vuelta y ahora vamos con Claudio si le quedó algo. No me quedó nada, pero me quedé pensando en la idea que mencionaban los panelistas sobre la responsabilidad objetiva que mencionabas tú, Paloma, que siempre es un problema cuando se trata de utilizar ese concepto legal que antes de la Internet se aplicaba de manera tan restrictiva y que parece que hoy día es como un bolsillo de payaso, ¿no? Como regulatorio, ¿no? Como que es como un lugar en el cual siempre, usualmente nuestros gobiernos recurren lamentablemente. Pero quería mencionar dos cosas sobre eso. El primero, y vinculado con lo que mencionaba también Javi, es que cuando uno piensa en el Estado de Derecho, también tiene que pensar en que eso significa el gobierno del imperio de la ley, ¿no? También eso es el Estado de Derecho, ¿no? Que la ley tenga un efecto, ¿no? Y menciono esto porque muchas veces sucede en nuestros países, sé que estoy a punto del tiempo, muchas veces sucede en nuestros países que producto de, o porque nuestros legisladores usualmente no conocen muy bien cómo funciona esto, o porque tienen malas intenciones o lo que sea, muchas veces se utilizan herramientas regulatorias que son fallidas para efectos de lo que quieren conseguir, ¿no? Y uno de ellos es la responsabilidad objetiva. Pero creo también que ese es un problema un poco más profundo también, ¿no? Como que creo que es la manifestación del problema que tiene, el limitado alcance que tienen las regulaciones de nuestros países en América Latina respecto de, actores que funcionan transnacionalmente, ¿no? Y no me refiero con esto a las empresas que están acá necesariamente, sino que en general, ¿no? Es un problema que tiene el Internet que ya ha tenido desde principios de los 80. Entonces, creo que hoy día se ha visto acrecentado a partir de la concentración de poder en las manos de algunos en la capa de los contenidos, que me parece que explica parte de las razones por las cuales buena parte de nuestros legisladores han optado muchas veces por este equivocadísimo bolsillo de payaso de la responsabilidad objetiva. A ver, por ahí sumar algunos puntos, por ahí en mi primera intervención con mucho énfasis en el impacto cuantitativo, podemos decir, que vemos y los peligros que vemos en la responsabilidad objetiva. Me gustó mucho el concepto de bolsillo de payaso, lo voy a usar en otras ocasiones, Claudia, prometo que con atribución. Pero también pensar un poco qué es lo que puede generar, más allá del impacto cuantitativo, este tipo de regulaciones, y también pensando un poco lo que decías, Claudio, sobre la respuesta prometo ir rápido, pero a ver, el comercio electrónico, y nosotros particularmente nuestra misión es democratizar el comercio y las finanzas de América Latina, nace justamente como algo que impulsa la productividad y la competitividad, porque se bajan las barreras de entradas para competir, los usuarios y los consumidores tienen acceso a más opciones, con más transparencia de precios, pudiendo elegir más productos y con más información, recibirlas de mejor manera. Entonces, todo esto, cuando hablamos de responsabilidad objetiva, se pone en riesgo justamente porque hay muchos de estos pequeños negocios o pequeños competidores en la economía digital que van a tener que subir muchísimo su aversión al riesgo. Esto probablemente genere barreras a la innovación. Esto probablemente, aparte del impacto que tiene en el empleo y el volumen de comercio que mencionaba antes, también lo que haga es que las compañías que trabajan en el comercio electrónico vean más difícil implementar tecnología, innovar con la tecnología. Eso va a tener efectos económicos a largo plazo en América Latina, que de nuevo se encuentra con sus mercados y sus dinámicas competitivas y productivas en estados de maduración muy distintos que otros países que vemos que tal vez están intentando también implementar soluciones de este tipo. Perdón. Sino para complementar un poquito lo que había dicho antes, ¿no? Como un corolario. Me voy a tomar el tiempo. Sí, no, pero confío en mi super smartwatch del año 89.
Cuando dije lo que dije antes, sobre tener cuidado, sobre observar, no lo estoy diciendo como una mera táctica dilatoria ni que nos saque de la idea de regular las plataformas. Hay que regular las plataformas. Hay que regularlas mucho más. Pero hay que pensar en cuáles son las soluciones que tenemos a mano en temas de regulación. No es una cuestión de preguntar qué cosas censuramos o de qué manera o con qué mecanismo, ¿no? Para determinar qué se dice y qué no se dice, qué se amplifica algorítmicamente y qué no, ¿no? Hay muchas más intervenciones regulatorias que se podrían hacer o que se podríamos tener en cuenta que van a apuntar a lo mismo que estamos tratando de lograr. De hecho, inclusive, conviene hacerse la pregunta de cuáles son los bienes jurídicos que estamos tratando de proteger, ¿no? En aquella vieja regulación de la que, por ejemplo, nos contaba Claudio con eso de la 230 en Estados Unidos, era, bueno, la libertad de expresión con una idea de desarrollo económico, de desarrollo de Internet, ok. Pero hoy en día tenemos otra realidad, por supuesto, y digo, ¿qué tiene para ofrecernos, por ejemplo, la legislación que establezca claridad en los procesos? ¿Cuántos problemas de los que vemos en Internet se refieren a porque las plataformas deciden unilateralmente qué cosas reproducir y empujar en los algoritmos y qué cosas no? ¿Quién gobierna eso cómo? A veces tenemos el problema de que las plataformas bajan demasiadas cosas, no muy pocas. ¿Qué cosas bajan? ¿Con qué criterio? Esa claridad, esos procesos, eso también se regula. Muchas veces el impacto que tienen tiene que ver un poco con el tamaño que tienen también. Y es algo que también distorsiona mercados, ¿no? Para hacer un contrapunto con lo que decía Paloma. ¿Qué lugar tiene para jugar la legislación antitrust, ¿no? ¿Qué lugar tiene para jugar la legislación que obligue a ser interoperables a las plataformas para que los usuarios tengan opciones? Para que uno, si quisiera, pudiera elegir algoritmos diferentes usando la misma red social, por ejemplo, en lo que se les suele llamar modelos modulares, ¿no? A nivel técnico. ¿Qué se puede incentivar para que aparezcan tecnologías distintas o modos distintos de moderación de contenido, como lo hace Reddit, como lo hace Wikipedia? Digo, hay comunidades que funcionan. ¿Por qué funcionan? Hay que hacerse esas preguntas para pensar en una regulación que sea un poquito más avanzada que solamente pensar qué se censura y cómo, ¿no? De vuelta, pensando en los desafíos que tenemos a nivel institucional también. Ok. Creo que un punto que tenemos que trabajar más desde el lado de la industria es hacer transparecer la dimensión de regulación que ya existe en todos estos servicios. Que no sé si hay en algunos momentos soluciones que piensen en una ley para la Internet, pero hay muchísimos reglamentos que tenemos siempre que seguir. Entonces, y creo que en algunos casos no hacemos eso, llegar ese mensaje, por ejemplo, a las Cortes o al Parlamento. Y hay hoy, por ejemplo, esta decisión de Brasil, aunque se refiera a casos específicos, ella se infiere también en un contexto de otras leyes y otros proyectos de ley que también están en curso en Brasil. Proyectos que también nacen que ya reciben críticas también sobre el proceso de creación, el proceso que no se coaduna más con la tradición brasileña de construcción de políticas por mecanismos abiertos. Esta semana teníamos, por ejemplo, una urgencia señalada en un proyecto de ley en Brasil que estaba en una construcción por el Ejecutivo hace 2 años. Se presentó el texto hace un mes y ya quería la votación de una urgencia. Entonces, creo que tenemos hoy que comunicar un poco más para también los legisladores, las cortes, la dimensión de regulación que ya tenemos en los sectores también. Bueno, muchas gracias. Tenemos ahora unos sólidos 20 minutos, 19 minutos como para abrirlo al público. No sé si tenemos un micrófono por allá que puede circular. Excelente. Bueno. Bien, hay 2. Bueno, allá tenemos una pregunta. Empezamos. Mira, allá. Ahí arriba. Levanten la mano, por favor, así la gente del público. Bien. Gracias. Muchas gracias por las intervenciones. Yo soy Eduardo Marenco, en representación de la Alianza Global Cívicus.
Y también por el interés de nuestro trabajo voy a centrar mi pregunta o mi intervención en temas de espacio cívico digital, dejando también un poco de lado todas las consideraciones de plataformas de comercio y etcétera. Y mi pregunta, más que todo, iría enfocada en mecanismos como los que ha implementado Meta, del Oversight Board, para regular contenidos. ¿Y cómo ven ustedes la posibilidad o qué opinión tienen o cuáles son las posibilidades de extrapolar ese tipo de mecanismos a otras plataformas? ¿No? Porque Meta, por voluntad propia, fue que creó este mecanismo, está bajo su control, si bien tiene cierta autonomía, y hemos visto casos recientes donde sí se han pronunciado al respecto de bajar cierta información o ciertos comentarios que han ido en el afán de amenazar de muerte a defensores de derechos humanos. Y bueno, pues más que todo esa es la pregunta, ¿cómo ven ustedes, qué posibilidades hay de poder llevar a cabo o de poder implementar esto y que fuera obligatorio para todas las plataformas para poder implementar ese sistema de control? Bueno, muchas gracias. ¿Quién le gustaría? Sí, pueden. Sí. Bueno, ya si nadie quiere hablar, yo quizás te puedo responder. Es una buena pregunta. Yo diría que no sé, pero a priori diría que el problema, de hecho te voy a invertir la premisa, yo diría que el problema no es el que actualmente Meta tiene, de ser una red lo suficientemente enorme que es imposible regular. De hecho, era uno de los asuntos que quería mencionar en algún momento, si que tuviera más tiempo lo hubiera hecho. Que tiene que ver con que cuando pensamos en regulación de plataformas, por ejemplo, ¿qué significa eso en realidad? ¿No? ¿Qué es lo que en realidad quieres regular? Porque cuando se trata de estas plataformas online ya son cosas muy diferentes, ¿no? Y me parece que la premisa, por tanto, de la pregunta es que estamos de acuerdo con que existan plataformas de esta magnitud con millones de usuarios, y yo, honestamente, quizás la pregunta de policy es si es que eso es en realidad una buena política pública al final. Yo me lo preguntaría, no lo tengo tan claro. De hecho, para efectos de moderación de contenido, hay mucha gente que sostiene que el problema es la escala, que no puedes moderar a esa escala, y eso es un problema. Bien, tenemos a Raúl ahí y allá. Ahí. Dale vos, Raúl. Dale. Después vas vos. Bueno, estaba dejando que hablaran otros. Raúl Echeverría, de ARAI. Yo creo que estaría bueno como pensar, generar como una especie de consenso en que algún tipo de limitación de responsabilidad de intermediarios es necesaria. Lo dijo Paloma, lo dijo Javier, cuáles son las consecuencias desde el punto de vista de libertad de expresión, consecuencias económicas. Entonces me parece que también partiendo de lo que decía Claudio sobre bueno, no estamos más en aquella época del Decency Act del 230, bueno, está bien, pensemos en un esquema diferente, actualizado, pero partiendo de la base de que tiene que haber y no lo que dice el Tribunal Superior Federal, que también lo he leído un poco por arriba gracias a la inteligencia artificial, que los intermediarios son responsables de todo, ¿no? Entonces, eso va a tener consecuencias enormes desde el punto de vista de la libertad de expresión y consecuencias económicas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del desarrollo de nuevos emprendimientos. Los marketplaces no se pueden hacer cargo de todo, no pueden ser responsables de todo, y las plataformas de contenido no pueden ser responsables de todo lo que se dice. Entonces, me parece que hay como cosas a considerar. Primero, es cuando una plataforma tiene políticas adecuadas que le llevan a eliminar millones de contenidos que tienen que ver con discursos de odio, pedofilia, abuso infantil, yo qué sé, ¿no? Todas esas cosas. Y lo hace. Entonces, no puede ser responsable de la misma manera por un contenido que se publica y que pasó esos controles, igual que es responsable que una plataforma o un sitio que no hace nada. O sea, me parece que hay un aspecto que tiene que ver con la debida diligencia o la negligencia del otro lado que tiene que ser considerado. Ya estamos de acuerdo, por ejemplo, porque ya lo decía el marco civil de Internet, que también, bueno, cuando hay órdenes judiciales de por medio hay que cumplirlas. Está, perfecto. Estamos. También estamos de acuerdo, creo, que hay intermediarios en que a veces en aspectos específicos de su funcionamiento dejan el rol de intermediario y se comportan de otra manera, y que entonces también tienen otro tipo de responsabilidad. Entonces me parece que tenemos que ir construyendo eso. Me parece que tenemos que decir, que como comunidad tenemos que decirle a los hacedores de política
es necesario algún tipo de limitación de responsabilidades y estos son los caminos. Y una cosa que quiero destacar es que creo que hay una confusión. No es lo mismo una manzana que una imagen de una manzana. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice contenidos ilegales en Internet, lo que es ilícito en el mundo real es ilícito en Internet. Entonces tiene que ser, las plataformas son responsables por eso. Digo, todos vimos, porque aparte en Brasil parte de esta discusión fue motivada por aquel levantamiento del 8, creo que fue 8 de enero, ¿no, Sergio? Contra el gobierno de Lula. Entonces, pero una cosa es promover, o sea, son contenidos que promueven atacar las instituciones, y otra cosa es reflejar lo que está sucediendo en la realidad. Entonces, cuando se hacen enunciados tan genéricos, ¿no?, como los que hace el Tribunal Superior, ¿qué deberían hacer las plataformas? Eliminar entonces cualquier contenido que haga referencia a algo ilegal. Hacer referencia a algo ilegal no es lo mismo que hacer algo ilegal. Y eso me parece que lo están ignorando tanto los del Supremo como también en muchos proyectos de ley en la región. No es lo mismo la manzana que una imagen de la manzana. Uno puede hacer ilegal la manzana, pero no la imagen. Entonces, si no, ahí nos convertiríamos en una sociedad realmente muy, muy pobre, ¿no? Bien, gracias Raúl. Allá. Hola, buenas tardes. María Pilar Llorens del Centro de Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés. Tengo, en realidad, es más una duda pensando en las cuestiones de regulación. Es claro que hay que regular, pero el tema es cómo regulamos. La propuesta actual es regular por cada uno de los países y claramente eso no está dando mucho resultado. ¿Cómo se podría hacer a nivel Latinoamérica? No se me ocurren muchas opciones, por eso la pregunta para ustedes. Es lograr una regulación que sea efectiva a nivel de región, porque pareciera como que en otras regiones, particularmente en la Unión Europea, esto funciona porque la Unión Europea tiene alguna relevancia a nivel político y alguna estructura a nivel político. Entonces, ¿cómo podría funcionar esto a nivel de Latinoamérica para que esto sea efectivo con respecto a las grandes empresas? A ver, esbozando una respuesta, la verdad no lo sé tampoco, sí diría, y creo que hay una pista en lo que vos respondías, que es que la Unión Europea tiene una estructura institucional, una burocracia, una serie de procesos de regulación que los estados que la conforman aparte consensuaron que en América Latina no existe, los pocos procesos de integración que hay, que aparte están fragmentados entre sí, no tenemos, creo salvo la CELAC, que es más político que otra cosa, una burocracia, instituciones, procesos y demás que los estados hayan consensuado, con lo cual me parece muy difícil pensar, sea el contenido que sea que tenga, pensar un abordaje de ese tipo. Ahora bien, sí me parece que, tomando de lo que decía Raúl hace un ratito, sí me parece importante que podamos pensar tal vez en términos de principios, ¿no? Como comunidad, como desde los distintos sectores, acercándonos a los hacedores de políticas públicas, considerando las particularidades y procesos y legislaciones y procesos legislativos de cada país, pero tal vez teniendo una serie de principios que, así como en su momento hubo un acuerdo de principios hace unos años de que, bueno, las plataformas son responsables cuando reciben una notificación judicial y, bueno, todo lo que ya sabemos que sigue, tal vez tenemos que aprovechar más los espacios de encuentro y de diálogos para conformar esos acuerdos que mencionaba Raúl y que coincido. Bueno, hola a todos, gracias por la charla. Yo soy Alfonso de Impacto Digital, trabajamos en la intersección de la tecnología y los derechos humanos. Actualmente estamos impulsando un nuevo proyecto que es RealPix, que es una API para la identificación de deepfakes gratuita. Y dentro de eso venimos trabajando con distintos actores, entre ellos la Unión Europea, en temas de reglamentación y también con plataformas. Es un tema muy complejo que requiere técnica, pero que también requiere regulación. Y en un avance de los deepfakes, particularmente en algunas ocasiones como en las elecciones, donde vemos temas que van, desde mi perspectiva, un poco más allá de la desinformación, donde vemos candidatos que ya están directamente apoyando, con imágenes falsas.
Y ahí traigo una pregunta súper abierta, la verdad que nosotros estamos explorando y me quería saber como cuál es su posición en relación a eso, como quién es responsable en esos casos. Si no son los intermediarios, si no es, no sé, X, que creo que está en el medio de esta disputa con Brasil, quién es responsable o qué estrategias podemos tomar como para abordar estos casos. Es un poco compleja o amplia la pregunta, pero nada, me interesaba saber un poco. Yo voy a dar la solución definitiva a eso. No sé. Este panel es el panel no sé. Pero no sé es una buena posición para partir, ¿eh? Es mejor que la posición de hay que hacer esto. La solución es responsabilidad objetiva para todo. La solución es prohibir la IA, es poner una identificación digital. Ahora está de moda la identificación digital, ¿no? Que uno tenga que mostrar el documento para poder usar una red social. Siempre con buenas intenciones, por supuesto. Todo tiene buenas intenciones. Pero hay que ver qué tal. El tema de deepfakes, creo que hay, como muchos de los desafíos que nos aquejan, hay que estudiarlo en mucha profundidad. Yo creo que hay dos aspectos que están a nivel de responsabilidad de los intermediarios sobre contenidos generados con IA o cuestiones que son en deepfakes. La veo complicada porque es muy difícil distinguir un contenido satírico o algo que se hace para jugar de algo que se hace para engañar, salvo que vos hagas tampoco siquiera detectando la cara de un político o algo así, porque podés estar haciendo una sátira sobre un político que es discurso protegido encima, o sea que tenés un derecho especial a poderlo hacer. Y me parece que hay dos aspectos que están poco estudiados en eso. El primero es las maquinarias que hay para la generación de desinformación por parte de agentes de gobiernos o de partidos políticos, ¿sí? Digo agentes porque son personas, grupos, agencias de marketing, a veces los famosos, entre comillas, ejércitos digitales, etcétera, ¿sí? Que se dedican a hacer contenidos de desinformación a gran escala. Eso se puede investigar, eso se puede penalizar, digamos. Ese trabajo complejo y grupal y dirigido, y es básicamente una asociación ilícita, ¿ok? Eso se puede revisar y actuar sobre eso, ¿sí? Y la otra cosa sobre la que se podría llegar a actuar, que es todo un debate, de hecho, en el mundo de la libertad de expresión, es qué responsabilidad tienen los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones sobre las cosas que dicen o sobre las cosas que, por ejemplo, retuitean, ¿no? ¿Por qué? Porque el nivel de permisividad que da a entender que un presidente o un líder de cualquier tipo de respecto de acciones de violencia o de ciertos discursos es una forma de legitimarlos también por la posición que ocupan de poder, ¿sí? Eso debería de alguna manera estar quizá regulado, ¿no? Pero ahí tenés, mira, un solo punto de ataque, si querés, para hacerla más fácil, donde podés regular un aspecto como esos. Gracias. Buen día, mi nombre es Tomás Couso, soy estudiante de Derecho y nada, mi pregunta iba a ser muy parecida a la de ella, así que me mato. Mi pregunta iba por el lado de la normativa también. Hace un rato hablan de cuál era el bien jurídico protegido. Me considero que hay muchos bienes jurídicos protegidos. Uno de los más importantes son los datos, bueno, y también cómo usa la inteligencia artificial nuestros datos. Sin ir más lejos, en la dimensión convencional, Argentina es parte de una regulación normativa que es de la Unión Europea, que es la de la regulación general de datos personales. Y nada, mi pregunta, bueno, aquí en Argentina también tenemos el artículo 43 de la Constitución Nacional, que es el habeas corpus, que regula también en materia de datos. Mi pregunta era si ya había algún proyecto de ley a nivel regional, como en el Mercosur, o a nivel americano, o si es más viable buscar una mejor regulación en la dimensión autónoma. Gracias. No creo que tenemos algo regional como con la fuerza de una ley o de un tratado o algo así en la región. Lo que tenemos son oportunidades como esa y en otros foros también para trabajar principios, ideas, buenas prácticas y algo como eso. Y claro, también hay siempre las adopciones también de soluciones de la propia industria, que tiene como soluciones comunes, como estándares que siguen y que lo hacen también como práctica comercial y práctica que desarrollen para más de un mercado.
Bueno, muchas gracias, panel, por las exposiciones. Súper interesante para pensar justamente en este gran tema. Para mi pregunta, lo que quería retomar era el punto de partida un poco del panel que tiene que ver con esto de la transformación que ha vivido Internet, siendo una de las más importantes el crecimiento de las plataformas. Son gigantes que se han transformado, que concentran mucho poder y también tienen mayor impacto en el contenido. Pensando en la regulación de estas plataformas, ahí quería preguntarles qué ideas tenían al respecto de cuál puede ser el camino a seguir, si puede ser la cuestión de una regulación que contemple distintas categorías de intermediarios, pensar en algo sui generis para estos intermediarios, grandes intermediarios, o más bien pensar la regulación de la responsabilidad más bien como un mosaico, que no solamente incluya lo que es responsabilidad objetiva, sino también, como mencionaba Javier, incluir también lo que es antitrust, responsabilidad individual o de personas jurídicas. Pregunta general abierta a todo el panel. A ver, para responder, no sé si uno tiene como la golden rule, ¿no? Como decir la regla de oro y que nos va a solucionar todo. Ahora, tomándome de algo que vos decías y que me parece importante y también me quedó en el tintero para mi intervención, es que a veces los legisladores y los tomadores de decisión, y esto es algo muy común en América Latina, quieren inventar la rueda. Y se olvidan que ya tenemos un montón de legislación y de normativas vigentes que son aplicables. Tenemos en la enorme mayoría de los países códigos civiles, tenemos en la enorme mayoría de los países, yendo a la pregunta o al comentario del chico anterior, leyes de protección de datos. Tenemos leyes de, por ejemplo, propiedad intelectual que protegen derechos de autor para temas relacionados, por ejemplo, en nuestro caso hablo de mercado libre con productos que puedan violar algún derecho de autor o derecho conexo. Entonces, inteligencia artificial, por ejemplo, ahora, no me acuerdo, pero creo que en algún espacio o en algún foro se había hablado de que había más de 200 proyectos de ley relativos a inteligencia artificial, y por supuesto ni que hablar que no es lo mismo inteligencia artificial que inteligencia artificial generativa, etcétera. Pero lo que voy es 200 proyectos de ley en América Latina, es un montón, y un montón de veces se busca regular cosas que para algunas cosas ya tenemos soluciones, y tal vez hay, digamos, un buen primer paso es pensar cómo aplicamos esas cosas que ya tenemos vigentes, o si el modo en el que las estamos aplicando funcionan. Digo, también, por ejemplo, el tema de competencia que surgió. Las autoridades de competencia también, digo, hay un montón de herramientas que ya están vigentes y que se pueden utilizar y que hay que ver la efectividad que tienen, cómo las estamos utilizando antes de pensar en inventar la rueda. Gracias, Paloma. Tenemos una pregunta más y cerramos, ¿no? Sí. Ok. Gracias por la charla. Soy André Bocelli de Artículo 19 Brasil. Javier terminó su intervención hablando de la importancia de otras perspectivas, más allá de la moderación de contenidos, como el enfoque de competencia, antimonopolio, etc. Y Sergio mencionó un proyecto de ley recién presentado por el gobierno brasileño que trata justamente de este tema. La pregunta es, ¿cómo ven este proyecto? ¿Se lo conocen? Y si consideran efectivamente que aprobar una ley con ese enfoque es algo urgente, quizás más urgente que alterar el régimen de responsabilidad de intermediarios. Gracias. Te la dejo a vos porque no estoy muy interiorizado de ese proyecto, así que no quiero decir cualquier cosa. Ok. Sí. Este es un proyecto nuevo en Brasil que trata de competencia, de actualización de la ley brasileña de competencia, y estamos desde, no sé, hace 2 años trabajando con eso, pero es un proyecto que en verdad ya tenemos instrumentos en Brasil con la ley de competencia, con la autoridad brasileña que se llama CADE, donde hay casos de la materia más propia digital, y nosotros tenemos alguna dificultad de comprender cuál es la intención de la actualización.
Ella tiene algunos conceptos que son claramente emprestados de otras de regulaciones de otros países, de otras regiones, un concepto de Europa que no encuentran mucha similitud con el mercado brasileño. Estamos hoy haciendo algunos estudios sobre eso y necesitamos claramente nosotros, no solo ALAI, pero todas las empresas, la sociedad, los académicos, los expertos en la materia antitrust necesitan de tiempo para hacer la evaluación de este proyecto. Bueno. Bien, tenemos una pregunta más. Ahí le acercan el... Sí, ella quedaba, sí. Gracias. Algo cortita. Con respecto a lo que hablamos de estas redes de narrativas, de desinformantes y actores maliciosos que aprovechan para esparcir fakes o noticias maliciosas. ¿Qué se puede hacer ahí en cuanto a tener más acceso a algún tipo, o sea, de chequeado? Hacemos mucha investigación de todo ese contenido en narrativas y demás, pero muchas veces chocamos frente a opacidad de la plataforma para tener algún tipo de información y poder investigar mejor estas prácticas. Casi es una práctica forense lo que hay que hacer. ¿Qué se puede hacer para mejorar eso y para apuntar a este tipo de acciones como planificaban ahí en el panel? Sí. Chuta, me encanta la pregunta. Hablaría 20 minutos de esto, pero no lo voy a hacer. Pero voy a decir dos o tres cosas. La primera es que respecto de tu punto sobre la opacidad de las plataformas, creo que, bueno, quizás, no sé, ustedes quieren hablar un poco más de eso, pero creo que es importante tocar otro punto, que es un punto que no mencioné antes, pero son parte de unas premisas que también tenemos que mirar a la luz de mirar la evolución de la Internet de las últimas décadas. Que es que la Internet de los fines de los 90, y digo esto, no me refiero a los inicios de la Internet, me refiero al comienzo de esta conversación, era mucho menos compleja que la que tenemos hoy día. O sea, la Internet de hoy es una Internet excesivamente compleja. En términos técnicos, ¿no? O sea, de hecho, esto lo mencioné en una charla que di la semana pasada, en que hay un artículo en el New York Times en que una ingeniera importante de Anthropic explicaba, a modo de ejemplo, cómo ella era incapaz de poder explicar por qué Claude entregaba los resultados que entregaba. La mina era ingeniera de Anthropic, o sea, si alguien sabía de eso, era ella. Entonces ella decía, yo soy capaz de entender los procesos que llevan a eso, pero no puedo explicar el resultado final, ¿no? A diferencia de, no sé, pues de un programa en Python, que uno puede entender el proceso y cómo llega al resultado. En este caso no se puede. Entonces lo menciono porque eso tiene una implicancia en la regulación de Internet. Quizás no estoy respondiendo a tu pregunta, pues ya advertí que podía hablar mucho de esto, pero creo que el punto de la complejización de la tecnología va de la mano también con muchas de las cosas que hemos conversado en el panel. Explica por qué, por ejemplo, las apuestas regulatorias muchas veces son de responsabilidad objetiva, porque resulta que ese garrote gigante que tienen ahí arriba de la mesa es lo único que se les ocurre para poder matar algo que no entienden cómo funciona. Entonces, creo que ese es un elemento que es particularmente importante en tu pregunta. Sorry, no contestártela, pero creo que hay algo ahí que me parece súper importante. Y lo segundo que iba a mencionar, que lo quería decir, ya que tengo el micrófono lo voy a decir igual, que es para pelear con Javier un poco. Respecto para ponerle un poco de picante, respecto de la regulación de daños, el harm regulation, si le queréis poner como en esos términos, es el punto de partida de buena parte de la regulación europea respecto a estas cuestiones, ¿no? Si bien a mí no soy particularmente un fan de esa aproximación, sí me parece que es importante mirar desde la óptica en la cual todas las formas que hemos tratado de resolver estos problemas, como los de intermediarios, como los de speech en Internet, como los de datos, en fin, son muchas veces fallidos, ¿no? Y quizás una aproximación, como por ejemplo algunas de las apuestas regulatorias en materia de inteligencia artificial, que no están apuntando necesariamente a la regulación del código, sino que están apuntando más bien a la regulación del efecto que tiene el código, quizás es un punto de partida que no es tan maligno como el que uno pudiera imaginarse, ¿no?
Si es que el punto de partida no es una cuestión sanitizante, conservadora, ¿no es cierto?, y moralista, sino más bien una aproximación que esté pensando precisamente en regular para efectos de poder entregar y construir una Internet que se parezca mucho más a la Internet que ustedes y yo y todos nosotros quisiéramos tener, ¿no? No una Internet llena, digamos, de deepfakes, no una Internet llena de peligros, un bosque oscuro, como han dicho algunos, sino más bien una Internet que se transforme en algo distinto, en un lugar en el cual podamos comunicarnos, en el cual podamos conectarnos mejor, en el cual puedan haber negocios que puedan, digamos, progresar de mejor forma, pero para eso tenemos que quizás pensar en modos alternativos de regulación que nos lleven a ese lugar. Bueno, muchas gracias. Cerramos, pues estamos ok de tiempo, ¿no? Bueno, gracias a todos.